Báltica tendrá una masterclass con otro cineasta queridísimo, un cineasta realmente brillante, Pavel Pawlikowski. Bueno, vamos a iniciar rápidamente. Quiero decirles, he tenido la oportunidad de ver una película 3 veces. Les puedo decir que es una de las películas más importantes, no solo en la historia del cine mexicano, en la historia del cine. Es un gran honor que esté aquí, Alfonso. Aunque a la vida le salió decir imperdonables. No, pero bueno, una cosa nada más rapidísimo, si quisiera para el público aquí de Morelia supiera que tú pensaste, ¿no? Tú dilo tú. Es que al parecer, pues mucha gente se quedó sin poder conseguir entradas. Entonces estamos haciendo una corrida más en las 5 salas. Que la semana pasada tuve el honor de estar presente en la premiere de Alfonso en Lyon, en Francia, y dijo algo que fue muy conmovedor, y que fue que la idea de dedicar este proyecto de Roma surgió aquí en Morelia. Así que para nosotros es triplemente un honor que esté aquí. So the problem is, I don't speak Spanish, and I'm the wrong person, the wrong place. At the same time, I adore this guy. I like and love his cinema, especially his last film, Knock Me Over. So far I'm competent to be here and qualified. If our conversation develops in Spanish, I sort of understand more or less. So I'll try and kind of interject in Polish. Porque la onda es esta. La verdad es esta, es que Pavel es un compa cercano, en cuestión incluso de colaboración, para mí es como Guillermo y Alejandro, que tenemos y va de los dos lados, de involucrarnos en los proyectos de uno y otro. La conversión va a ser más fluida y más espontáneo, si es en inglés, pero también por otro lado, estamos en México. Entonces, es para medir un poco cómo está el nivel de inglés, o mejor tratamos de echarlo todo en español. Inglés. Español. A ver, hacemos ¿qué tal una campechana? So we'll muddle through in Spanish. Very good. And if it gets really hopeless, then I'll leave the floor to you, and you come up with some questions. So anyway, I remember seeing you like 2 years ago on the set of Roma, and you seemed really calm. You seemed really at peace, exhausted, but somehow very relaxed. You felt that you were in a good place, and that you knew what you were doing. And it all felt very familiar. Was that the feeling you had when you were shooting Roma? That you were on firm ground and you deal with something you really, really know? Eso estuvo, ¿sí me entiendes más o menos? Tú dices que si estaba tranquilo, pero no porque sabía lo que estaba haciendo. Era al revés. Es el primer proyecto que me dejo rendir al proceso y al contrario, no tener ni idea de lo que estaba haciendo. Tiene que ver con conversaciones que tú y yo hemos tenido, donde yo tengo claro que
hay un rechazo que has tenido al cierto control que tengo de elementos. Lo que yo me sentía con los pies bien puestos en la tierra, es que estaba en una realidad, en un universo que sí controlaba, que sí conocía. Y a lo mejor también por eso me pude dejar ir en el proceso, pero parte del asunto, la verdad, es que es la primera película que no sabía qué iba a salir cuando terminara de rodarla, incluso de editarla. Todas las otras que he hecho siempre sé cómo van a terminar, sé cómo va a ser el producto final, digamos. ¿Sí? But all these steps felt good all the time. You didn't have to tell a narrative. You were really taking one step at a time, chronologically. Was that the process? Sí, parte del suceso es que filmamos en cronología, en una cronología muy precisa. Eso quiere decir que en el cine, deben de saber casi todos que de la manera convencional, por cuestión generalmente de presupuesto, se filma fuera de orden, por cuestión práctica también. Eso quiere decir que todos los interiores de una casa se hacen todos juntos, después los exteriores de una calle todos juntos, pero en este proceso íbamos siguiendo como era la historia, íbamos brincando de locación a locación. Eso ayudó muchísimo también, porque aunque no entendía de qué era la película, en el sentido de que iba a terminar, empezaba a entender, no quiero decir el contenido melódico, pero sí armónico, de cómo estaba funcionando la película. And how did the script look that you started the process with? Was it a thick book or was it just 5 pages? Voy a hacer una interrupción aquí porque hubo dos. Daniela mencionó mi visita aquí a Cannes, a Morelia, digo Cannes porque fue una borrachera que tuve con el presidente de Cannes, después de mucho mezcal de por medio. Estaba con Thierry Fremont, que es un viejo amigo, y me preguntó que qué iba a hacer. Y yo venía un poco inseguro del proyecto que iba a hacer, porque una semana antes tú, Pavel, lo habías completamente asesinado. Le había mandado un guión a Pavel, el guión que iba a hacer, y Pavel, en su muy polaca manera, me dice, a lo mejor está bien, pero yo no entiendo nada de eso. Son historias y cosas que yo no me relaciono. Yo no entiendo. Era una película que sucedía hace muchos años. Y dice, ese es un universo que yo no conozco, no me interesa. Dice, a lo mejor está bien, no, yo no soy nadie bueno aquí para... So it's going to be a very expensive film to make. Is it worth it? Is it worth it? Vale la pena, va a ser muy caro, yo no entiendo tu mundo, pero si tú crees, dice ella. Y entonces, bueno, y esa fue la parte agradable que me dijo, porque... y entonces, una semana después me encuentro aquí, una vez más, después de muchos mezcales, y yo quería que me den seguridad de mi proyecto. Y le digo a Thierry, le digo, no, me pregunté, ¿qué vas a hacer? Y le cuento de ese proyecto. Y me dice, pero ya, déjate en su francés, déjate de mamadas. Lo que tienes que hacer es regresar a México a filmar una película acerca de la realidad que conoces. Y entonces eso, cuando hablas del guión, era un guión no de la realidad que conozco ahora, sino de la que conocí. Entonces era un guión lleno, era bastante, el guión más largo que he escrito, porque estaba lleno de detalle. O sea, del detalle que mucho se ve e incluso se escucha, porque había mucho detalle del sonido. Y ese guión se escribió después de meses y meses. En el otro proyecto había hecho mucha investigación con científicos, que además era algo que a ti no te impresionaba.
Y aquí fue más bien no hablar con nadie, era más bien memoria. Memoria, 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 memoria. Y después cotejar esa memoria con Livo, que es la persona de la que el personaje principal está basado, Ecleo. Y el proceso de escritura fue lo mismo que del rodaje. Es el primer proyecto que no me siento y hago estructuras, trato de recetas de cocina, ¿sabes? Cooking recipes, de cómo va el primer acto, cómo va el arco dramático y todo eso. Yo solo me senté a escribir, dejando que un flujo casi del subconsciente, lo que salía, tuve la teoría de que iba a pertenecer. Y no me cuestioné, nunca regresé a la página 1 para corregir o hacer anotaciones, terminé el guión y no lo volví a leer como guión, nada más lo desglosé por necesidades. Y ese guión nunca nadie lo leyó, nadie de los actores, nadie del equipo de trabajo lo leyó. Entonces era un guión que solo yo tenía. In this script, was the dramatic structure already there? Because there is a dramatic structure with the two men screwing up, there's a big turning point in the story. So that was always the kind of linchpin in the plot? Eso es lo que sucedió, que al escribirlo todo está en el guión, pero nunca me detuve a pensarlo. Por primera vez había una cosa, quizá arrogancia o irresponsabilidad, de esperar que el músculo narrativo que he forjado después de tantas películas muy narrativas se iba a encargar del resto. O sea, yo solo estaba, tenía clara elementos temáticos que quería jugar, ¿sabes? Y estaba claro que estaba un divorcio y un embarazo. Esas dos cosas iban de la mano. Ya después, cómo se estructuró fue en el proceso sin pensar. And you had like 100 filming days, more or less? Más de 110 días de rodaje. So, and time is a good sculptor, in my experience. So, while you had all this time, did you have better ideas sometimes? Or did some scenes suddenly appear redundant or lifeless? Were you changing things from the original script? Es que parte del proceso fue no cuestionar el proceso. Una vez que tuve el guión, todo el trabajo fue de crear los espacios con los personajes y todo el trabajo extra era darle más detalle a lo que estaba ahí. Nunca reescribí. Si se me ocurría una nueva escena, que a veces sucedía porque es lo más divertido, no lo incluía porque ya no había, a menos que naciera directamente de la escena ya escrita, no la dejaba entrar. But did that ever happen, that it emerged from the scene that you just shot? Ah, sí, eso sí sucedía todo So el you tiempo. developed it. No, porque empezabas a encontrar valores temáticos y otras maneras de hablar de otros temas, porque me interesaba tanto de hablar de una cicatriz scar, una cicatriz personal y familiar, pero también una cicatriz social. Y entonces, sobre todo, era buscar esos elementos que iban a cruzar esas dos líneas. Some of your scenes are extraordinary, really big numbers, with trams and cars and green screens, I suppose. So these had to be very precise in the script. Yes? That was all detailed. You knew exactly how to shoot it. Yo sabía, pero es que nadie más tenía el guión. So your co-workers, Yo les describía cosas. Okay. Porque yo lo que quería es que ellos mismos, o sea, que la memoria de estas gentes, aunque casi todos eran muy jóvenes, yo era el más ruco, entonces, todas las referencias les parecían como del siglo XIX, excepto Eugenio Caballero, que el diseñador de producción, que es más cercano a mí generacionalmente, y todo eran descripciones. Y lo que pasa es que yo al describir me forzaba
a acordarme de nuevas cosas. Y todo eso estaba muy preparado, sí, o sea, preparado en cuestión de las necesidades del escena, pero nadie sabía cómo se iba a hacer o qué se iba a hacer. Además, esta parte de las pantallas verdes o azules y los efectos visuales, y eso es algo que en realidad yo ya no me preocupo, como que es también algo que es lo tengo, ya es una segunda naturaleza. Y porque para mí lo interesante era recrear los espacios y entonces sí inventar las escenas con los actores, porque los actores no tenían un guión y nunca recibían, no sabían qué iba a pasar hasta la mañana que lo iban a hacer y nunca recibían instrucciones en común. Yo hablaba individualmente con cada uno de ellos. Algunos les daba diálogo, otros nada más les daba indicaciones y todas las indicaciones que daba eran contradictorias. Entonces, siempre, nunca hubo una toma igual a la otra, todo siempre aparecía un cierto caos, que era incluso con los extras, indicaciones con extras y demás, eran contradictorias para ver qué sucedía. So the fact that you knew that you have this all the digital stuff just at your fingertips all the time makes this film really quite unique because it has one foot in neorealism, but it's a kind of high-tech neorealism. You know? It's a kind of totally new thing in cinema, and not only that, also the quality of the image, which is incredibly pristine and luminous. How did you imagine it like that, or is just you put these things together and that's how it happened? I mean, did you exactly visualize this film like this, with this, where you see everything, where most things are in focus, you know, it's all wide, and it's this luminous quality of the image, or you just kind of let's put it all together and see how it works out in the end? Ese asunto de los efectos visuales empleados para un realismo, es que en realidad desde que empecé a aprender de efectos visuales, siempre pensé que era la mejor herramienta para un realismo. Y yo sí creo que el mejor director de efectos visuales que existe del mundo, todo el mundo habla pueden hablar de Cameron, pueden hablar de tantos otros de estos que hacen grandes películas. Yo creo que el mejor director de efectos visuales es Nuri Seyman. Sus películas están llenas de efectos visuales, sí. Y nunca te enteras que son efectos visuales. No, but he doesn't have such complicated shots, you know, like yours with the trams and the traffic. No, porque su cine no tiene, él no usa eso en su cine, pero lo usaría si lo necesitara. O sea, Anatolia, que es impresionante, es una película de estudio, rodada. O sea, todos los coches están rodados en estudio. ¿Sí? Y es algo que, digo, yo tengo el defecto de descubrir siempre efectos visuales. En Nuri y en todos los grandes directores de efectos visuales sé dónde está el efecto visual. En Nuri yo no sabía que eso era efecto visual. Sí, no sé, no. It doesn't seem like one guy no, does it. No lo es. That's Nuri Cellan, the Sturge director. Había una vez, eras una vez en Anatolia. Yeah. So in this film, who was your friend? You know, who was your sidekick? Who was your partner in crime? Were you alone? Usually you have your DP or somebody who at the end of the day, you know, sits and watches the Russians with you, or somebody. It seems Esto like tiene que ver con tu pregunta anterior de que si estaba claro de todo. Yo puedo conectarme, yo no sé, yo conozco mis memorias, sé cómo funciona el proceso de mis memorias, yo no sé cómo funciona la memoria de las gentes porque yo nunca estaba dentro de ustedes. Pero mi acercamiento a la memoria es siempre muy visual, muy sensorial. Creo que en todo mundo debe de ser porque es literatura basada en memoria y siempre tiene que ver con olores o con sonidos o con imágenes. Entonces el asunto era tratar de conectarme con esa memoria y tratar de describir
con las herramientas del cine, esas memorias. Eso quiere decir que sí sabía el sentir que yo quería, no necesariamente sabía exactamente cómo iba a ser. El Chivo iba a hacer la película y no pudo 2 semanas o 3 semanas antes. Si te acuerdas, yo entonces fue cuando te hablé porque quería usar a Lucas, a tu fotógrafo. Y tú vas a empezar también a rodar, entonces no se pudo. Y fue cuando el Chivo fue el que me dijo, tienes que hacerla tú. Y creo que a lo que se refería el Chivo es que dentro del proceso él sabía que tanto estaban las imágenes dentro. Y el proceso pues sí fue muy largo también de cada toma que se hacía, cada shot, era todo el tiempo enriquecerlo, tratar de enriquecerlo, porque las memorias sigue. Una vez que abres una puerta, una memoria, entras a un corredor que está lleno de puertas. ¿Sabes? Y entonces, en ese sentido, fue una experiencia así muy solitaria, porque nadie más tenía, además no tenían el guión, nadie tenía información. Que si tenía amigos, con el equipo es imposible. Pero fíjate, hay una cosa que también fue fundamental cuando de pronto tuve ahora sí, tuve la fuerza emocional de hacer la película, por no decir los verbos, fue que cuando tú hiciste Ida, o sea, yo había salido, Gravity creo que había salido poco antes. Sí, un año antes. Y después salió Ida. Y de pronto era como tú enseñando dónde está el cine en su esencia. Porque también Gravity me acuerdo que fue una que me dijiste, no, está bien, está chido. No, me gusta. Sí. No, porque lo dices desde un punto de vista, porque entiendo perfectamente lo que dices. Bueno, esta gente es en el espacio dando vueltas, pues yo no los conozco. Pero tienes razón también, pero y tú sacaste Ida, pero además no fue de Ida. Ahora, esta película, este año creo que hay 4 películas de las que han estado en los festivales en blanco y negro. Sí. Pero cuando sacaste Ida no había películas en blanco y negro. Era como este asunto de, vamos, se puede regresar a la raíz, se puede regresar con herramientas que se han utilizado antes y recuperarlas y seguir haciendo un cine contemporáneo. Además me acuerdo en tu acercamiento, que tienes un acercamiento más de documentalista, donde tú no siempre sabes qué es lo que estás haciendo. And from take to take, I enrich, I sculpt. And did you have something similar, the sculpting process? Eso sí, pero traté también de inventar un proceso propio, que era no entender el proceso. Por eso te digo, yo llegaba y montaba una escena, no montaba una escena de hablar con los actores. Yo hablé con todos los actores individualmente, antes del rodaje, explicándoles su historia hasta el momento que inicia la película. Pero también individualmente les decía a cada actor sus alianzas, con quién se llevan bien, con quién se llevan mal, a quién odian, incluso de la propia familia. ¿Qué secretos comparten con quién? ¿Qué cosas ellos saben que nadie más sabe? Pero toda era información contradictoria. No necesariamente el que decía este es tu mejor amigo, al otro le decía este es tu mejor amigo. Y en el rodaje cada día era lo mismo. Yo les daba instrucciones. Como casi todos eran no actores, ellos pensaban que así se hacía siempre. Y entonces no cuestionaron el proceso y lo hacían. El problema era con Marina de Tavira, que es una actriz muy entrenada en el teatro, donde la primera semana, ya después le daba el texto escrito en la mañana, el diálogo, y mientras veía a los no actores jugando, moviendo, Marina estaba con casi con las páginas de
caminaba, interpretaba. Eso creo que vas a entender porque en tu película creo que te pasó algo parecido, interpretaba. Y entonces empezaba la escena y ella tenía que decirle algo a un niño. Lo que pasa es que cuando vi que estaba sucediendo, llegó el niño y dice, cuando tu mamá te está hablando, levántate y vete. Y entonces Marina de pronto empezaba a ver que el niño se iba y cuando de pronto ya no tenía que cortar porque se paralizaba. Y después de varias veces, donde se dio cuenta que la siguiente, se prepara para la siguiente, ok, ahora se va a levantar. Y ahora le digo, no te levantes, nada más, ponte a platicar, no le escucho, te pones a platicar con él. Entonces al principio se descontroló muchísimo y tardó como una semana en entender que tenía que hacer cosas, nada más fluir. Y fue el momento donde realmente la admiro porque realmente arropó el personaje y se convirtió en ella y a veces ni decía su diálogo. O sea, él solo reaccionaba a lo que estaba sucediendo. Yo me acuerdo que tú hablabas también de cuando estabas rodando Guerra Fría, de tu proceso con los actores que tenías. Sí, justamente porque te sucedió. Unlearning acting. Unlearning what they learned. Sí. Yes, but did your actors, because you were shooting chronologically, were they living the film? Did they know where they are all the time, emotionally? Did they know the story behind them? No, sabían lo que había pasado antes y era como, lo que decían era que era como una serie de Netflix, que se pasaban platicando qué es lo que iba a pasar después. Estaban tratando de adivinar qué iba a suceder después y lo que pasa es que lo que sucede después en muchos casos era en contra de sus expectativas. ¿No han visto la peli, verdad? No. Entonces no puedo decir por qué decir verdad, porque hay muchas cosas, son escenas que son climáticas donde los actores no sabían qué es lo que estaba sucediendo y lo que están viendo es la reacción en toma uno de los actores, de los distintos actores, reaccionando a la información y reaccionando emocionalmente a la información. Porque fue un proceso también muy largo, donde muchas veces, aunque los niños no tenían llamado ese día para rodar, tenían llamado para ir y pasar el día juntos, en donde Yalitza iba y compartía, había una dinámica fuera del set, donde además les pedí que fuera del set, sobre todo los niños, se llamaran por el nombre de los personajes. Porque lo que sucedía es que había tanta cosa medio improvisada, que como son niños, se empezaban a llamar sus nombres verdaderos. Hacían cosas maravillosas, pero con sus nombres verdaderos. Entonces fue como todo un proceso donde aprendieron a llamarse como los personajes. And what about scenes? You have all these kind of amazing developing shots, and you get them just right and in the right light. How did that happen? How many takes, for example, did it take to do the drowning scene? Hey, how did you do it generally? Te digo la verdad, es la única toma que pudimos hacer. Porque, porque para hacer ese tiro se tuvo que construir todo un muelle que es en el Golfo de México, donde el clima es impredecible. Y el día anterior al rodaje hubo una tormenta tropical y debilitó las estructuras y teníamos una grúa en ese muelle y lo que empezó a suceder es que se descarrilaba la grúa todo el tiempo y el tiempo seguía pasando y de hecho no lográbamos más que hacer la mera primera parte de la escena y fue de esas cosas donde además fue de esas cosas que suceden en el cine donde el único momento donde corrió toda la escena fue justo cuando yo pensé que iba a ser, dije bueno ya para este momento tengamos 5 tomas o 6 tomas y esa ojalá la tenga porque es la mejor luz, ¿sabes? Porque estaba diseñada para esa luz, pero ya después de haber hecho muchas tomas y la única que salió fue esa.
porque estaba todo marcado para la posesión del sol. Imagine. No, porque si te fijas en esa, cuando llegan a la sombra, la palapa, el sol se pone justo detrás del barrote, ¿sabes? Del poste, para no interrumpir la escena. En las otras tomas que habíamos tratado de hacer, el sol estaba en cuadro, ¿sabes? Y ahí fue donde era. Okay, but forget about the scene. Which is technical stuff. So yeah, just one last question, because I want to open it to the audience so you can speak Spanish, you know, to your heart's content. Just one last, where did you go from here? I don't mean what's your next film, but this was like utopian filmmaking conditions. A lot of time, totally your own conditions. You're the only boss. What now? I mean, I don't mean film, but can you go back to normal filmmaking, more industrial filmmaking, or what? La verdad es que esa, no sé, porque eso que dices de una manera es utópica de hacer cine, porque es lo que discutimos siempre con Chivo. Es la ironía que el Chivo no la hizo y está su huella digital en toda la película. No digo en cuestión de la fotografía quizá, porque honestamente el Chivo seguramente lo ha hecho más bella, pero en cuestión de un cierto proceso que hemos trabajado por tantos años. Esta película diseñada para que el Chivo y yo nos divirtiéramos, y que era lo que siempre peleábamos. No era tanto equipo, siempre lo que hablamos es tiempo. Tiempo de preproducción para preparar, tiempo para rodar, tiempo para postproducir imagen, ¿sabes? Y esta fue el lujo. Tú siempre, cuando estamos hablando, estoy hablando contigo en cada película que estás haciendo, en Guerra Fría, todo el tiempo tu angustia era tiempo. Y querías más tiempo, porque en tu proceso tú sí quieres inventar y explorar otras escenas. Y la verdad aquí sí, esto fue un lujo que tuve. Ahora, ¿qué va a seguir? No sé, porque yo soy más facilota que tú. A mí sí me gusta también un cine donde hay un cubo Rubik, donde hay, ¿sabes? Esa parte del cine de... Like your toys, you mean? No solo de los juguetes, de dilucidar cómo hacer las cosas.